por hoy Tenerife. Juan Carlos Castañeda. ...10:31, pues ya saben ustedes lo que significa esta sintonía, pero antes muchísimos mensajes, muchos en dirección dirigidos personalmente hacia uno, lo digo con toda la modestia del mundo, y otros respecto a la tertulia. Me encanta que les haya gustado. Alguno dice, mire, no, discrepo de algunas cosas al oído, pero me ha gustado. Es que esta es una tertulia de un nivel, no que no se me ofenda a nadie, pero es que es una pasada oírlos hablar. Y si hubiese llegado de entrada Wilfredo, ya sube el precio del pan, porque es que es una maravilla. Lo escuchen o estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Y luego han entrado un par de mensajes hablando de la juventud. Hay uno por aquí, Pablo, a ver si lo puedes buscar luego, porque es un relato durísimo, de cómo rechazando el calificativo de generación de cristal para la juventud, porque te pone el caso de su hijo aquí mal pagado, haciendo 2 carreras, 3 carreras al mismo tiempo, vamos, y son historias que las miras por encima y te llaman la atención. Pero bueno, estamos donde estamos, con quien estamos, y vamos a mirar para el cielo, ¿no? Sí, vamos a mirar para el cielo. Mira, Juan Carlos, yo creo que a lo mejor hoy hay que poner esta sintonía de fondo, a ver si le gusta más a nuestro compañero Juanca Romero Hasmen, periodista, escritor y además guía de rutas misteriosas aquí en Tenerife. A ver. Esta cuadra más, ¿no, Juanca? Juanca, muy buena. Buenos días. Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, ¿Bien? esto es un clásico. Sí. Sí. No digo si me gusta o no, digo que es un clásico. Por supuesto. Es un 124. Yo tenía un amigo que tenía un coche y decía, es un clásico, un 124. Sí. Expediente X. Sí, por supuesto. A ver si algún oyente, pensando en las palabras de esta noche, en el piso, oíamos en el Galaxia, en el F30, hora 25, la parte deportiva, José María García, y luego estaba el tema de los ovnis. Era Alejo. ¿Quién era el de los Alex, sería. Alex, sí. Alex, estás hablando hace unos años ya, sí, ¿no? Hombre, te diré 41, 42 años, 43 años, 44. Alex, ¿y el apellido era? Es que Alex es el apellido, el nombre siempre me equivoco. Antonio José Alex, ¿era? Sí, Antonio José Alex. Sí. Que a mí me daba yuyo aquello cuando acababa García y ponía aquello. Sí. ¿Te acuerdas de la sintonía esa, Pedro? Sí. Pues eso tiene su historia. Pues venga, que vamos, que nos vamos de ovni hoy, ¿o qué? Sí, subirnos o no ya depende del momento, pero hay gente que afirma haberse subido en un bicho de esos. Sí, aquí. Pero sí, el fenómeno ovni, que con Canarias está muy enraizado. Mi primer director en Antena 3, Paco Padrón, no el de Radio Club. No, sí sé, de él hablaremos si quieres. Sí. Paco, que era una persona maravillosa, él dijo que fue trasladado en un ovni, ¿no? Sí, además la vivencia de él comienza mucho antes de ese momento, ¿no? Uh-huh. Luego, si quieres, hablamos de Paco, de Francisco Padrón, porque... Sí, que te desarmo el guión. A mí no, yo lo que quieras. Bueno, Juanca, primero vamos a explicar, vamos a hacer, ¿no?, incluso una fotografía de estas que te gustan a ti. Es verdad que hay muchos puntos calientes, ¿no?, en la isla de Tenerife, pero sí. ¿Cuál es la relación, no? ¿De dónde viene todo? Porque es verdad que los testimonios, ese patrimonio oral nos va llegando de, oye, aquí pasó algo, aquí también en el mar, cuidado, en las montañas, en el Teide también. ¿De dónde viene todo esto? Claro, aquí en Canarias además el fenómeno ovni, que ya es un término que no se usa, yo sé que la mayoría de la gente lo llama ovni, pero ahora ha pasado a llamarse FANI, que no sé si esto lo sabían, que es fenómeno anómalo no identificado. Se ha unificado ese concepto a nivel global, parece más acertado. Ahora es el fenómeno FANI. Yo hablaré de ovni porque soy ya mayor para estar cambiándole el nombre a esto. Así es que, pero hablamos de lo mismo, ¿no? Aquí en Canarias está muy marcado porque la orografía, lo que siempre decimos aquí, el intercambio cultural, todo eso se suma. Y es verdad que Canarias de algún modo se ha convertido en un imán ovni a nivel global. Y hay algunos casos realmente llamativos. Si nos centramos, bueno, Canarias en general, si nos centramos en la isla de Tenerife, podríamos apuntar con el dedo a La Tejita, va a salir sin lugar a dudas las Cañadas del Teide, Punta del Hidalgo, y si nos abrimos un poquito más, yo diría que prácticamente toda la costa norte y en el sur, la zona de Abades hasta la montaña de Guasa.
fíjate todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Han sido sitios donde a lo largo de las décadas se han recogido avistamientos ovnis. Y estoy seguro que hay muchos oyentes que afirman haber visto alguna vez un ovni. Algo raro. Sí, yo creo que todo algo raro en el por cielo. Estadística, algo raro. Yo vi una cosa rarísima hace como cosa de 14 años. Es decir, no era velocidad, no era una nube, no era un cacharro y tal. Y tú decías, bueno, pues yo, lo que pasa es que no tengo prisa porque no va a bajar, no, pero avistamientos raros yo creo que hemos visto todos alguna cosa, ¿no? Bueno, fíjate hasta qué punto este fenómeno atrae a la gente, que en el año 1989, se organiza, a través de un programa de radio mítico también, Espacio en Blanco, se organiza una quedada, un encuentro ovni en las Cañadas del Teide. Claro, Miguel Blanco, con el que tengo muy buena relación y que sigue ahí todavía en los micrófonos, ¿no? Con cariño lo digo, un dinosaurio de las ondas misteriosas. Miguel Blanco no pensaba que aquello se le iba a ir de las manos porque se metieron más de 40.000 personas allá arriba sin estar aquello organizado bien del todo, y hubo que sacarlo en helicóptero porque no había manera ni de subir ni de bajar a las cañadas porque se colapsó aquello de gente que quería contacto extraterrestre. Es decir, de ahí venimos, ¿eh? O sea, es casi nada. Te iba a decir que tú y yo somos también raros porque somos en la laguna y entonces somos extraterrestres, ¿no? De la zona de fuera. Iba a decir que el chiste es bueno, no me voy a arriesgar a decirlo. No, porque te van a coger, te van a decir extraterrestre, qué original, qué original. Ese no lo había oído yo. Sí, somos extraterrestres. Somos extraterrestres. Entonces, Juanca, es verdad que el Teide siempre ha estado marcado por eso. Yo recuerdo incluso de niño, ¿no? A lo mejor no sé si era cuestión para asustar a los compañeros o lo que sea, que nos decían que detrás de los Roques de García, donde está esa zona plana, el Valle de Ucanca, ¿no? Todo llano, decían que ahí se había posado un extraterrestre y que por eso era plano. Bueno, imagínate. Vamos a intentar evitar determinadas teorías porque, claro, esto es jauja, aquí vale todo, ¿no? Claro, vale, pero un oyente dice, si los marcianos van sobre todo a Tacoronte a beber buen vino, no son bobos. Bueno, y a tirarse ahora con las tablas y todo esto. Ellos saben elegir, faltaría más, ¿no? Pero bueno, las Cañadas del Teide sobre todo, porque ya para nuestros antiguos pobladores, para los guanches, era un lugar de poder, un lugar importante. Ahí vivía Guayota en el interior de ese Teide, y al final ese concepto de poder se ha trasladado hasta nuestros días. Y yo he conocido a personas que han subido a las Cañadas del Teide, ojo a la burrada que voy a decir, y perdón, han subido con tableros Ouija a contactar con extraterrestres, y lo peor de todo, han bajado diciendo que lo han logrado, lo cual han dejado de pertenecer a mi grupo de primera línea de amigos porque me dan miedo. Eso da miedo. Alguien que dice haber contactado con un extraterrestre por Ouija. Bueno, hay de todo. Oye, casos en Canarias sin resolución, sin resolver, muchísimos, ¿no? Muchísimos. Y otros que tendrán explicación también, unos cuantos, ¿no? La mayoría. Yo fui testigo de una avalancha de llamadas hace unos años ya, haciendo el programa de radio. El mío acababa de madrugada y me empezaban a llegar un montón de mensajes ovni en las costas del puerto de la Cruz. Se han visto 2 ovnis en el horizonte de Tacoronte. En Los Realejos han visto varias luminarias, todo esa misma noche en un tramo de media hora, 3/4, ¿no? Y digo, caray, tenían que invadirnos justo cuando yo estoy haciendo radio. Cuando acabe me voy a ver qué pasa, ¿no? Y me fui con los compañeros al puerto de la Cruz, precisamente. Entenderás que los bichos no nos esperaron, ¿no? Y al final descubrimos al día siguiente, a los 2 días, que aquello había sido aquella oleada ovni del verano del, lo diré, bueno, me acordaré ahora, del 2010 y algo. Aquella oleada ovni habían sido la celebración de lámparas chinas, que antes estaban muy de moda, de esas de papel con una velita debajo, que es verdad que las lámparas chinas, cuando tú las lanzabas, depende de a qué altura tú las veas, hacen movimientos rectilíneos. Y esa era la invasión ovni de aquella noche de agosto, ¿no? Pero luego hay algunas que sí. Sigo en el puerto de la Cruz, no por empeño ni por pelotear al que manda, porque el puerto de la Cruz es que es un sitio especial, ¿no? Ahí hay un caso que ocurrió, bueno, pues te estoy hablando de abril de 2008. Faro del puerto de la Cruz. Ahí, entrando ya a la madrugada, 2 chicos, una pareja. Yo no le pregunté qué hacían allí porque eso no me importa. Y me describen lo siguiente. En la vertical del horizonte, desde el faro mirando hacia el mar, ven una luminaria con forma triangular, más bien de forma de ala delta,
muy encendida, que en uno de los vértices traseros tenía una esfera roja que giraba sobre sí misma, y en el otro vértice inferior o trasero, 2 esferas azules más pequeñas estáticas. Que aquello en un momento dado hizo una caída a plomo en la vertical del horizonte, se mueve hacia la derecha y, decía él, cayó al mar. Yo le pregunté si aquello chapoteó, si... No, se perdió en el horizonte. No hubiera quedado ahí en una historia de una pareja que a lo mejor estaba celebrando más de la cuenta, lo que sea, si no fuera homenaje a Bob Marley. Homenaje a Bob Marley, por ejemplo. Vamos a ser crueles y criminalizar a la juventud, cosa que está mal hecha. Pero lo voy a borrar, porque esa misma noche, en otro extremo del Puerto de la Cruz, Hotel Maritim, por detrás hay un pequeño mirador, Sí. 2 señores, tampoco le pregunté qué hacían a esa hora de la madrugada y estos 2 señores, aunque me dijeron, sentando las madres, me dijeron, ¿no? Vieron en la vertical del horizonte un triángulo, él decía, de la luz del dentista, que tenía una bola roja al lado y que se cayó al mar. Él no hablaba de las esferas azules, pero sí de la roja. Vieron lo mismo, desde otro ángulo. Son 4 testigos. ¿Criminalizamos a todo el mundo porque nos apetece? No podemos hacerlo, no es justo. No es justo. Yo soy escéptico, ¿no? Pero no, yo no me niego a nada. O sea, vete a saber dentro de 40 años, 50 años, lo que son, o de 20 años, lo que están oyendo la radio hoy, a la velocidad que va esto. Claro. Porque... Que era un dron hace 30, 40 años. No, y además, hemos mandado naves espaciales y hemos colocado placas en otros planetas, ¿no? Y diciendo, y hemos colocado en el espacio mensajes de contacto por parte, sí, de voluntad de contactar por parte de científicos, de la comunidad científica. Si hacen eso los científicos, ¿qué vamos a discutir? Por ejemplo, un tío como yo, ¿no? A mí me cuesta pensar, me cuesta creer, porque también soy escéptico, nunca negacionista, pero sí escéptico, me cuesta creer que dentro de eso, si es que hay algo dentro, haya un extraterrestre. Eso sí que no lo sé razonar, ¿no? ¿Es un objeto volador no identificado? Sí, porque yo no logro identificarlo y nadie me ha dado la explicación. De ahí a que eso vaya con un bicho dentro me cuesta, pero hay personas que afirman que sí. Y te lo relatan incluso a través de experiencias regresivas, de hipnosis regresivas, clínicas, y te cuentan unas historias que dices tú, pues vamos a alucinar, ¿no? Con esto, ¿no? A veces pasa. Oye, el expediente de la Punta del Hidalgo, ¿por qué? Porque es verdad que, bueno, no sé si por cuestión de cercanía o lo que fuera, siempre se ha señalado a esa localidad de la isla. Sí, también es verdad que en toda la cordillera de Anaga es un sitio neurálgico en cuanto a lo insólito, ¿no? Pero es verdad, y es curioso porque en Punta del Hidalgo tenemos testimonios de personas. Para mí todos los testigos son muy, muy respetables, todos. Yo no hago distinción de galones. Dicho lo cual, depende de dónde veas el fenómeno. No es lo mismo que lo vea un piloto desde el aire a que lo vea un señor que no tiene nociones de vuelo desde la tierra. Merece más respeto, más credibilidad que lo ve desde el aire por su experiencia, básicamente por eso, ¿no? En Punta del Hidalgo hay testimonios de toda índole, desde periodistas incluso que estando allí afirman haberlo vivido, ¿no?, a marineros, gente de la mar, como por ejemplo un caso que decían que estando en su barquito, en su barco, ve como en las costas de la playa de los Hermanos, de la costa de los Hermanos, en Punta del Hidalgo, ve salir 2 bolas del agua que apenas dejan marca en el agua, pero sí la ves salir del agua, deja ese espumarajo alrededor. Una de esas esferas es muy grande, como roja rosada, y la otra es un azul muy claro, que van pegadas, como si estuviesen pegadas, como 2 pompas de jabón cuando se pegan. Muy grandes, que suben y van a toda velocidad, prácticamente no puede percibir a qué velocidad de lo rápido que va, y se integra en la pared de la montaña, y ahí desaparece, ¿no? Este tipo de testimonio, a lo largo de las décadas, se han recogido más o menos similares en Punta del Hidalgo. ¿Me dices tú a mí que un marinero, un pescador, no sabe distinguir? Porque yo he escuchado auténticas barbaridades para criminalizar este tipo de testimonios no justos. Un marinero no sabe distinguir cuando salta un pescado del agua a 2 esferas gigantescas que van contra la montaña. Pues esto se ha dicho. Él sabe distinguirlo. Él está acostumbrado a ver el mar. Por eso te digo que a los testigos no hay que ningunearlos, hay que escucharlos. Oye, y luego analizar lo que han contado, porque igual tienen la explicación, que lo tendrá. ¿Y tú has tenido alguna experiencia de este tipo? Porque es verdad que recolectar testimonios, yo no sé si al final se da un contagio o incluso lo terminas atrayendo, ¿no? De imán. Pues en mi caso, fíjate que si yo he vivido algo,
no fue por un contagio, porque mi experiencia me pilla a mí con... A ver, mi experiencia. Yo no sé si aquello era un ovni o era un avión que no hacía ruido. Yo estaba en los abrigos y yo tendría entre 8 y 10 años. Por lo tanto, no estaba contagiado por nada porque en esa época yo no hacía este tipo de información. Y lo que vi junto con mi hermana y dos amigos más, una hermana y un hermano aparte, de otra familia, bueno, pues estando los 4 allí en los abrigos, mirando, mientras nuestros padres cenaban, miramos hacia el mar y justo encima de nosotros, te podría decir que en línea recta, allí habían 30 metros, 40 metros, vimos lo que tenía la forma de una Zodiac, fíjate, una lancha Zodiac, pero en el aire. Intuimos la forma por el contorno luminoso de color rojo, un rojo mate, que no hacía absolutamente ningún ruido y que en un momento dado ni siquiera se fue, dejó de estar, ni se desvaneció, no lo vimos desvanecer, se convirtió en negro, en el cielo, dejó de estar. ¿Qué fue aquello? Pues no lo sé. Si hubiera sido un helicóptero sonaría, y más a esa distancia. Si hubiera sido un dron de la época que estaban experimentando, algún ruido haría. Aquello no hizo ningún tipo de ruido, ni se fue ni vino, estaba. Para mí es un ovni, pero no me marcó mi vida. De hecho, dentro del mundo del misterio, esto lo debo confesar porque muchos ya lo saben también, es el tema que menos me interesa, el fenómeno ovni. Nunca me ha interesado del todo. Uh-huh. Es que también después la postura de los gobiernos ayuda a que se incremente, digamos, el misterio, ¿no?, en torno al fenómeno ovni, porque no desclasifican los papeles, la contrainformación, guardan los papeles. Aquí había un señor de Tenerife que era piloto y que hablamos en alguna ocasión aquí en la radio en directo, que poníamos en el fuego que él lo que vio. ¿Se conoce ese caso, por supuesto, Juan Carlos? Que lo que vio, vio lo que vio, vamos, con toda la claridad del mundo, ¿no? Es que cuando hablamos con pilotos, aquí esto coge un estadio diferente, cuidado. Preparando uno de mis libros, el Catástrofe 77, Tragedia de los Rodeos, tuve la ocasión de hablar con muchísimos pilotos y ellos, más allá de hablarme de la propia tragedia de aquel año 77, sí, me hablaban de anomalías que habían vivido en pleno vuelo, y te puede sorprender lo que llegan a ver. También es verdad que te sorprendería la cantidad de cosas que ven y no incluyen en los informes, bueno, porque muchas veces se lo marcan así y otras veces porque no quieren meterse en un problema, claro, mayor del que ya pueden tener, ¿no? Aquí en Canarias sí hay muchos casos, pero si hay un caso que nos puede llamar muchísimo la atención, y aquí en Tenerife especialmente, es el de Francisco Padrón, precisamente, tú antes lo mencionabas. Caray, es que Francisco Padrón vivió un episodio, bueno, muchos episodios, y que acaban en un fenómeno, en un episodio de abducción, o sea, llega a estar en el interior de un objeto volador, ¿no? Es verdad que en el caso de Francisco Padrón empieza antes, porque él en el 74, el 5 de mayo del 74, y esto lo puedo decir porque él lo escribió en su libro Luces de Medianoche, biográfico, él quería quitarse la vida. Y Francisco Paco lo que hizo fue pues irse con el coche por la carretera del Boquerón con intención de precipitar el coche. Y en ese momento, antes de meterle al acelerador, lo que dice es que aparece delante de él una bola de color anaranjado intenso que se funde con el coche, con el parabrisas, y que la sensación que tuvo, la última sensación que tuvo, es que entró en esa bola y que después ya no había nada. Él interpreta que esa experiencia le marca una pauta a seguir, hay algo que hacer, no es momento para irse, y a partir de ahí su vida comienza a vincularse estrechamente al fenómeno ovni, al fenómeno de las anomalías en general, pero al ovni en particular, ¿no? ¿Y a qué puede responder todo eso? Porque es verdad que algunos de los testimonios se unen precisamente a gente que a lo mejor pasa por un momento así, un momento complicado, y le da ese tipo de explicación. Yo no lo sé, no tengo los conocimientos médicos, pero sí es verdad que los especialistas en la mente humana dan unas explicaciones muchas veces bárbaras para los profanos. Es decir, no llegamos no entendemos ni por qué pasa, ni el porqué de la explicación, porque es igual de compleja, ¿no? Pero claro, en el caso de Francisco Padrón es que se complica más porque él, como decía antes, en el año 75, prácticamente un año después, a través de unas indicaciones, porque él se mete de lleno en esto, que recibe a través de un tablero Ouija, él recibe indicaciones para que vaya junto con otros investigadores, Emilio Burgón y José Manuel Santos, vayan hasta la Tejita, siguiendo esas indicaciones, porque van a tener un momento de contacto.
Esto es muy largo de contar, pero básicamente, y esto se recupera en una regresión que se le hace después, una regresión hipnótica, viene a decir que estuvo en el interior de ese objeto, de esa nave, donde se le hace una serie de estudios. Él describe con mucho detalle qué fue lo que hubo allí, que se le someten a chequeos médicos, clínicos, de algún tipo quirúrgico, y aquello él lo recuerda con una regresión. Él cuando sale de allí no se acuerda de eso. Sí, se da cuenta de que hay un desfase como de unos 50 minutos cuando está en el coche y dice, bueno, pero es que no me encaja el tiempo, dónde he estado, qué ha pasado. Y ahí es cuando en la regresión se saca toda esta información, que yo creo que tiene un origen bastante, para mí, respetable. Paco Padrón no era... quienes lo conocieron, tú lo conociste muy bien, yo lo conocí poco, alguna vez coincidimos en algunos talleres de radio, sabe que era un hombre que también le gustaba adornar la historia, ¿no? Pero a mí no me preocupa lo que Paco Padrón, en paz descanse, contaba, porque era su verdad. A mí me preocupa, caray, qué crítico ando hoy, ¿no? Los canchanchanes que han cogido esa historia para disfrazarla de apoteosis y de misterio eterno, y viven con esa historia y viven retroalimentando una historia que ya no les pertenece. Muy bien, pues Juan Carlos, hasta aquí con los pies despegados hoy levitando. Tú hoy tienes que levitar todavía mucho más, ¿eh? Muchísimas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo. 10:52.